¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Lupita Aranda y a nombre de la Asociación de Exatec Houston, quien organiza estos eventos de capacitación empresarial y profesional, les damos la más cordial bienvenida a todos. Muchas gracias por estar conectados. De igual manera, agradecemos mucho a Karina Rodríguez de Exfinia Financial Services por estarnos apoyando con esta plática que será de suma beneficio para todos. Planifica tu futuro, estrategias financieras en Estados Unidos. Es para nosotros un gusto contar hoy con la presencia de Karina Rodríguez Gutiérrez. Ella es presidenta de Exfinia Financial Services. Ella es exalumna del Tecnológico de Monterrey. Se graduó como contador público con especialización en finanzas internacionales. Tiene 28 años de experiencia en Estados Unidos. Tiene 26 años laborando. Trabajó en una consultoría de ingeniería financiera llamada Profit, localizada en Monterrey, México. Posteriormente, trabajó en una casa de bolsa en Woodlands, Texas, ofreciendo asesoría financiera a clientes de alto patrimonio en Latinoamérica, Suiza y Estados Unidos. Actualmente es presidenta de Exfinia Financial Services y está aquí para presentarnos la plática. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por presentarnos, por compartir con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación a todos y qué gusto tenerlos por acá. Y bueno, esta presentación es para ustedes. Vamos a tratar de cubrir bastante material, como me pidió la asociación Exatec. Hay personas recién llegadas, hay personas que ya tienen más tiempo aquí en Estados Unidos, entonces vamos a tratar de cubrir bastante material. Vamos a tratar de ir un poquito rápido y para ver si tenemos tiempo al final de hacer una sesión de preguntas y respuestas. También vamos a iniciar con temas de planeación personal y al final vamos a tocar temas de planeación para sus empresas o temas que deben de considerar los empresarios, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Les cuento un poquito de mí, ya les contó Lupita, estudié en el TEC, estuve un par de años solamente trabajando en México y la mayoría de mi carrera la he hecho aquí en Estados Unidos, en Houston. Tengo ya 27 años radicando aquí. Nos independizamos en el 2015 después de haber trabajado varios años para una casa de bolsa y ahora tenemos la casa matriz aquí en Houston, pero tenemos presencia en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú y España. Y bueno, vamos a hablar, les voy a contar así rápido de todos los servicios que nosotros ofrecemos. Hacemos planeaciones para el retiro, también ahorros para educación, planeación para empresarios, que es el tema que les digo que vamos a hablar al final, planeación con seguros de vida, seguros de incapacidad, de enfermedades a largo plazo. Todo esto es el tema de risk management. Seguros de salud internacionales, seguros de viaje y también inversiones respaldadas por bienes raíces. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es un plan financiero completo? Se deben de tomar 4 áreas. Primero, la solidez de un plan financiero se define al tener la protección adecuada. Imagínense que una persona está ahorrando muy disciplinadamente, pero algo sucede a mitad del camino, totalmente fuera de su control. Si no tienen la protección adecuada, el plan financiero se viene para abajo. Entonces, tenemos que tener la protección adecuada, no solamente en caso de una muerte prematura, sino también en caso de una enfermedad a largo plazo, para que el plan financiero se cumpla, no importa lo que suceda. El segundo tema que debemos de considerar es la deuda. Ya saben que aquí en Estados Unidos todos tenemos deuda, hay deuda buena, hay deuda no tan buena, hay que saber optimizarla para sacarle el mayor provecho al sistema financiero de este país. Siempre tenemos que tener liquidez para cualquier eventualidad y no tener que caer en una deuda mala como pueden ser las tarjetas de crédito. Y una vez que estas 3 están establecidas, entonces sí nos podemos ir a las inversiones a mediano o a largo plazo, cualquiera que sean las metas. Pero tenemos que considerar todas estas áreas. No debemos de llegar directamente a inversión,
primero tenemos que ver que la cimentación está bien establecida. ¿Cuáles son las 4 preguntas fundamentales que se deben de hacer en cualquiera de sus inversiones? Puede ser que tengan su dinero invertido en bienes raíces, en fondos de inversión, en su negocio, en el banco o en cualquier combinación de estas inversiones. Primero se tienen que preguntar que su dinero esté creciendo, que no esté siendo encogido por la inflación. Tienen que también ver que su dinero esté seguro. Obviamente, hay personas que tienen más tolerancia al riesgo y otras un poco menos, pero existen instrumentos en donde el capital siempre está protegido, pueden participar de las alzas del mercado y cuando el mercado baje, simplemente se van a quedar estables, pero ya garantizando todas las ganancias de los años anteriores. Existen esas opciones y debemos de diversificar para minimizar el riesgo. También debemos de considerar el riesgo fiscal, no solamente el riesgo de mercado. En este país, los impuestos pueden tener un gran impacto en nuestras inversiones. Por eso vamos a hablar un poco de ellos. Hay 3 maneras de invertir de acuerdo a impuestos en este país. La primera categoría son los impuestos continuos, todo lo que tenemos líquido, cuentas de cheques, cuentas de ahorros, CDs, aquí entran también los bienes raíces, fondos mutuos si los tenemos en una cuenta de brokeraje. El precio que pagamos por la liquidez es el pago de impuestos. Cada año vamos a estar pagando impuestos sobre el crecimiento de este dinero. Sí tenemos que tener dinero en esta categoría, pero solamente lo necesario para cubrir nuestros gastos mensuales y nuestro fondo de emergencia. Para ser más eficientes, existen otras 2 categorías. La segunda categoría son los impuestos diferidos. Aquí entran todos los planes de retiro. Hay muchos, ¿no? Pero todos tienen el mismo tratamiento fiscal. Inicialmente, el dinero entra sin pagar impuestos, crece sin pagar impuestos, pero en el momento en que vamos a retirar el dinero, ahí vamos a pagar impuestos sobre todo, el crecimiento, además de lo que contribuimos inicialmente. Y después existe una tercera categoría que son los impuestos preferenciales. En esta categoría, el dinero que se ahorra ya pagó impuestos. Si se siguen los lineamientos de la IRS, este dinero crece libre de impuestos y lo pueden retirar libre de impuestos. Este dinero es mucho más eficiente porque nunca pagamos impuestos sobre el crecimiento del dinero. Cada categoría tiene ventajas, tiene limitaciones. Nuestro trabajo es hacer un análisis para saber exactamente cuánto dinero les conviene tener en cada una de las categorías para, a lo largo de la vida, pagar la menor cantidad de impuestos posibles para que les quede más de su dinero para sus metas financieras. Siempre les digo a mis clientes, miren, yo siempre he trabajado como financiera, pero mi chip de contadora nunca me lo pueden quitar. Siempre estoy viendo cómo vamos a hacer esas estrategias para minimizar impuestos, siempre dentro del marco legal. Jamás vamos a evadir impuestos, ¿no? Vamos a verlo con números, estas 3 estrategias fiscales. Vamos a un ejemplo súper simplificado. Estas son 3 personas, todas hacen exactamente lo mismo. Ahorran $5,000 al año, lo hacen por 30 años, a una tasa de retorno del 10% y pagan el 28% de impuestos. Todo es idéntico para las 3 personas. La primera persona que invierte en los impuestos continuos, como cada año está pagando impuestos, al final le quedan para sus años de retiro $38,000 al año. La persona que invierte en los impuestos diferidos, como solamente paga impuestos al final, cuando va a retirar el dinero, le quedan $65,000 al año para sus años de retiro. La persona que invierte en los impuestos preferenciales, como ya había pagado impuestos, ya no tiene que pagar impuestos al momento de retirar el dinero y le quedan netos $90,000 al año. O sea, ustedes vean, todos hicieron lo mismo y obtienen resultados completamente diferentes. Entonces, no es solamente importante ahorrar, es importante ahorrar en la estrategia de impuestos apropiada. Entonces, esa es la tercera pregunta que le deben de hacer a sus inversiones. ¿En qué categoría fiscal estoy invertido para asegurarme que mi dinero está creciendo de la manera más eficiente?
Y por último, tienen que ver que tengan la protección adecuada para que su plan financiero se cumpla, no importa lo que suceda. Vamos a hablar de protección, ahorita de la importancia de los seguros de vida. Muchas veces las personas piensan que un seguro de vida es solamente, ay, pues es para mis beneficiarios y yo me muero, pero yo no lo puedo disfrutar para nada. No, esa es solamente una de las opciones, es el reemplazo de ingresos. Pero también se puede utilizar para la educación de los hijos o para asegurar a los hijos. Esto es muy importante para que ellos obtengan la mejor calificación y no les afecte para nada algún evento médico que puedan tener los padres. Esto es muy importante considerarlo. Cuando a los papás les sucede algo antes de los 60 años de edad, eso se considera como algo de alguna manera congénita y les va a afectar, aunque sus hijos estén perfectamente sanos, como ya está esa preexistencia de alguna manera de los papás, van a calificar a los hijos, las compañías aseguradoras, con una menor categoría y el costo del seguro de vida va a ser más alto. Todo lo que nos suceda a los padres arriba de los 60 años no les afecta en lo más mínimo, porque ya lo consideran como parte del proceso natural de envejecimiento. Entonces, es por eso importante también asegurar a los hijos, para que obtengan la mejor calificación. Un seguro de vida también se puede utilizar para ahorrar para el retiro. Se puede utilizar, como les dije, en ahorro para educación, para cubrir una enfermedad a largo plazo o para cualquier otro fin. Se puede utilizar el dinero que haya acumulado para comprar una propiedad, para abrir un negocio, para viajar alrededor del mundo si quieren. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esas pólizas de seguro de vida? Bueno, tienen la cobertura desde el día 1, obviamente, una vez que se empieza a fondear la póliza. Es flexible. Cuando quieren hacerlo como un vehículo de ahorro también, tienen flexibilidad. Hay montos mínimos, hay montos máximos, y mientras ustedes se muevan durante ese rango, dentro de ese rango, es perfectamente viable. Les da también protección en caso de una enfermedad a largo plazo, una enfermedad crónica, crítica o terminal. Y no solamente el dinero crece libre de impuestos, se puede retirar libre de impuestos y, si quieren, también se puede heredar todo lo que queda ahí libre de impuestos. Entonces es muy, muy flexible. También uno debe de ahorrar para el retiro, obviamente. Ustedes saben, por ejemplo, que nuestros abuelos tenían sus pensiones, se retiraban muy tranquilamente porque sabían que tenían ese ingreso para el resto de su vida. Nosotros, nuestra generación, ya no tiene eso. En lugar de las pensiones existen los 401ks, pero los 401ks, como cualquier otra cuenta, el dinero crece, se empieza a retirar y una vez que se acabó, se acabó. A raíz de que las pensiones prácticamente desaparecieron, son muy pocas las empresas que siguen ofreciendo pensiones. A raíz de eso nacen estos instrumentos de ingreso vitalicio en donde ahora nosotros nos podemos fondear nuestra propia pensión. Entonces, al tener el ingreso de por vida garantizado, da muchísima tranquilidad. La gente es más longeva, pueden practicar todos sus hobbies y además de esto, viven mucho más porque no se estresan, no tienen ese estrés financiero, no se enferman. Entonces, la verdad es que le sacan el provecho a estas cuentas porque en estas cuentas el dinero crece, lo empiezan a retirar y si a los 85 años de edad se acabó la cuenta y ustedes vivieron hasta los 95, les siguen pagando ese ingreso vitalicio, aunque la cuenta ya esté en cero. Y si es una pareja, es un matrimonio, lo pueden hacer sobre la vida de los dos. Si uno de los dos fallece, el otro sigue recibiendo 100% de ese dinero. Y si queda dinero en la cuenta cuando los dos fallecen, lo reciben sus beneficiarios. Entonces, es una parte muy importante del plan financiero. El saber que tenemos nuestros gastos básicos cubiertos por el resto de nuestra vida nos permite el resto del dinero disfrutarlo, gastarlo en viajes, en hobbies, en pasear con los nietos, en lo que queramos, ¿no? Si no tenemos estos instrumentos de ingreso vitalicio, las personas tienden a no disfrutar su retiro porque les da miedo que el dinero se les acabe. Entonces, es importante este componente, ¿no? Dentro del retiro. ¿Cuáles son los beneficios
Los impuestos se van pagando poco a poco conforme se va retirando el dinero. Va creciendo según los rendimientos del mercado, con su capital siempre protegido de cualquier caída de mercado. Como les dije, participan de las alzas y cuando el mercado baja se quedan estables, ya habiendo garantizado las ganancias de los años anteriores. Entonces, si crecen de manera escalonada, es mucho más eficiente que tendrá el efecto yo-yo de la bolsa, porque pues recuperarse de una pérdida puede tener riesgo y toma tiempo y esfuerzo recuperarse, ¿no? También, como les dije, se recibe el ingreso de por vida, aun si se agota la cuenta. Y existe la opción de convertirla a un Roth, en donde el dinero crece libre de impuestos y lo pueden retirar libre de impuestos. Ahora, otra de las partes que se deben de considerar, sobre todo en este país, es el tema de long-term care, el tema de enfermedades a largo plazo. Ustedes saben que en Estados Unidos es un costo muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener esta cobertura? Ahora, entiendan, es completamente diferente una póliza de long-term care a un seguro de salud. Muchas personas me preguntan, bueno, es que yo ya tengo mi seguro de salud, ¿para qué necesito una póliza de long-term care? Vamos a poner un ejemplo. Una persona le da una embolia. Su póliza de seguro de salud le va a cubrir ambulancia, hospitalización, operaciones, todo lo que requiere esa persona, ¿no? Eso lo cubre la póliza de seguro de salud. Pero vamos a suponer que esta persona le intervinieron, hicieron todo lo que pudieron hacer por ella, está 2 semanas en el hospital y después esta persona ya quedó no 100% independiente. A lo mejor ya no puede caminar por sí sola, no puede comer por sí sola, etcétera. No se la van a quedar todo el tiempo en el hospital, la van a mandar a su casa. Ahí es donde entran estas pólizas para el cuidado a largo plazo. Por eso se llaman long-term care. Son enfermedades a largo plazo. Entonces, existen muchas opciones para estas pólizas, pero tienen algunas de ellas cobertura vitalicia. Las distribuciones se pueden hacer libre de impuestos y si resulta que la persona falleció sin jamás haberse enfermado, todo ese dinero también se puede heredar libre de impuestos. El beneficio puede ser mensual y además de esto, si se acaba la cuenta, si tienen esta cobertura vitalicia, les van a seguir pagando por el resto de su vida. Y los beneficios de long-term care se pueden utilizar en cualquier lado. Se pueden utilizar en su casa, en un hospital, en un asilo, donde se requiera. ¿Okay? Inclusive algunas de las pólizas les cubren en el extranjero. Hablando de seguros de salud internacional, muchas de las personas, como nosotros, tenemos negocios en diferentes países, viajamos entre diferentes países, queremos tener una cobertura de salud en cualquier lugar donde viajemos. Podemos tenerlo. Son planes PPO, en donde, ¿qué quiere decir esto? Que tienen acceso directo a especialistas. Son planes muy accesibles y pueden adquirirse personas que residen en Estados Unidos o personas inclusive que viven en el extranjero. Tenemos muchos clientes que viven en otro país y tienen este tipo de seguros porque quieren que sus hijos vengan a nacer a Estados Unidos y que sean ciudadanos. Se pueden tener esas coberturas. Hay otros clientes que ya no están teniendo hijos y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero irme a hacer mi revisión anual a donde yo quiera. Puedo hacerlo en Europa, puedo hacerlo en Estados Unidos, donde gusten, pueden hacerlo. O hay clientes que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tener esta cobertura por si llego a tener algún tema médico serio, pues me quisiera ir a tratar en Estados Unidos, por ejemplo, en MD Anderson. Pueden hacerlo. Entonces, todas estas son áreas de manejo de riesgo para que el plan financiero sea sólido y se cumpla. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso cuando hacemos un análisis financiero completo? Se recauda obviamente la información financiera de los clientes, se hace un análisis, se desarrollan estrategias, se les presentan a los clientes, si ellos quieren los implementamos y cada año le estamos dando seguimiento para asegurarnos que vamos de acuerdo al plan y o que se tienen que hacer ajustes, ¿no? Si es necesario. Otro punto en el que se diversifica mucho son las inversiones en bienes raíces.
Hay diferentes opciones de bienes raíces, pero antes de esto les quiero hablar del tema de por qué invertimos en Texas. Nosotros que estamos en Texas, a lo mejor nos están conectadas personas de otros lados, pero ¿por qué Texas? Texas es un estado obviamente que ofrece muchas ventajas fiscales, como ustedes lo saben. Estamos teniendo migración no solamente de Latinoamérica, de Europa, de Asia, sino también de otros estados. ¿Por qué? Porque no tenemos impuesto estatal, solamente tenemos impuesto federal. Y además de esto, somos el estado más grande, por lo tanto, el terreno es mucho más económico y eso hace que el costo de vida sea más económico. ¿Por qué Houston específicamente? Bueno, Houston es una ciudad con muchísimo crecimiento. El puerto de Houston ha traído muchos empleos, la ciudad le ha invertido muchísimo dinero, por aquí pasa mucha mercancía, estamos estratégicamente localizados con el Canal de Panamá, entonces se transfiere mercancía rápidamente del Pacífico al Atlántico, viceversa, entonces por eso ha crecido mucho. También Houston no tiene esas volatilidades que puede tener, por ejemplo, Florida, Nueva York, California. Houston es muy estable. Somos la ciudad más petrolera más importante del país. Somos de las 10 ciudades más atractivas para inversión inmobiliaria en Estados Unidos y obviamente tenemos el centro médico más grande del mundo, además de tener también el corredor aeroespacial con NASA, ¿no? Entonces, eso es para hablarles un poco de los bienes raíces y ahorita vamos a hablar en un tema muy importante para los extranjeros. ¿A qué me refiero con extranjeros? Personas o que viven en otro país o personas que viven en Estados Unidos, pero están aquí con cualquier visa. Puede ser visa de trabajo, visa de inversión, de fiancé, la que quieran. Esto aplica para personas que no son ni residentes ni ciudadanos de Estados Unidos. Entonces es muy importante entender el tema de impuesto de herencia. ¿Cuándo aplica el tema de impuesto de herencia? En 3 ocasiones solamente. Cuando tenemos propiedades de bienes inmuebles aquí en Estados Unidos, cuando somos dueños de una empresa estadounidense o cuando tenemos acciones de una empresa estadounidense. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo muy sencillo. Un extranjero, una pareja de extranjeros compran una propiedad hoy que vale $350,000. 20, 30 años en el futuro, ahora esta propiedad vale $1,000,000. Es bastante común, ¿ok? No es nada exorbitante esto. Cuando estas personas fallecen, sus herederos, vamos a suponer que son sus hijos, tienen 9 meses a partir del día que heredaron para pagar el 40% del valor de lo que recibieron, ¿ok? Muchas personas no saben de esto porque los que somos ciudadanos o residentes de Estados Unidos podemos heredar hasta $13.6 millones sin pagar nada de impuesto de herencia. Las personas que son extranjeras pueden heredar solamente $60,000 libre de impuestos. Todo lo que hereden arriba de $60,000 va a pagar el 40% de impuesto de herencia. Muchas personas dicen, bueno, no, pero es que a mí no me aplica porque yo compré la propiedad no a mi nombre, lo compré dentro de una LLC, esta es una corporación americana, nunca muere. No es tan sencillo burlar al fisco, ¿no? Cuando estas personas fallecen, esta pareja de extranjeros, obviamente ahora van a heredar esta LLC y esta LLC que tiene adentro, pues tiene el valor de esta propiedad y entonces se va a pagar a nivel de la LLC el impuesto de herencia. Muchas personas también me dicen, bueno, no, a mí ya eso no me aplica porque mis hijos ya son ciudadanos. Eso no importa. Lo que importa es quién está heredando. Y si los que están heredando son extranjeros, va a haber el tema de impuesto de herencia. Acuérdense, extranjeros, vivan aquí, vivan en otro país, si no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, son considerados extranjeros. Entonces, para ponerlo en números, se hereda una propiedad que vale $1,000,000
Entonces, se tiene una exclusión de $60,000, se tienen que pagar el 40% sobre $940,000, tienen 9 meses para pagar $376,000, ¿ok? Entonces, ¿cómo se soluciona el tema de impuesto de herencia? Ustedes saben que esto es tema público, sobre todo si no hubo una planeación, si no se puso esto dentro de un fideicomiso. Yo hoy me puedo enterar quién heredó, qué monto exactamente, todo es récord público. Entonces hay personas que se dedican, inversionistas en bienes raíces, que se dedican a buscar este tipo de oportunidades. ¿Qué pasa? Ven que han pasado 7 meses a partir de que heredaron esa propiedad y no han pagado los impuestos, se les acercan y les dicen, mira, te pago ahorita en efectivo $600,000. Saben que la propiedad vale 1,000,000, pero se están aprovechando de la situación y les ofrecen $600,000 en efectivo. La terminan malbaratando porque necesitan pagar los impuestos, porque si no los pagan, pueden inclusive perder la propiedad. El IRS les pone una hipoteca en la propiedad, empiezan a pagar impuestos moratorios, multas, etc. Entonces, el impuesto igual lo tienen que pagar, porque al IRS no le afecta cómo vendiste tú la propiedad. Lo que ellos ven es el valor de la propiedad del día que la heredaste. Y tienes que pagar igual los $376,000 de impuestos y les vienen quedando $224,000, que son ni siquiera los $350,000 originales que hace 20 o 30 años habían invertido sus papás en este ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este tema? Con protección. En este caso, nosotros hubiéramos calculado, cuando los papás compraron esa propiedad, calculamos cuál va a ser el impuesto de herencia que van a pagar y entonces les hubiéramos dado un seguro de vida por $400,000 para que cuando ellos fallezcan, sus hijos reciban $400,000 100% libres de impuestos porque vienen de un seguro de vida. Ese es el tratamiento fiscal de los seguros de vida. Con eso pagan los impuestos y les queda la propiedad 100% libre. Y ellos deciden si se la quedan o si la venden, pero la venden bien vendida sin malbaratarla deprisa, ¿no? Entonces, ese es el tema del impuesto de herencia, que es muy importante considerar. Hay maneras de invertir en bienes raíces sin tener el tema de impuesto de herencia, ¿ok? Hay 2 opciones principalmente, préstamos privados y desarrollo residencial. Vamos a hablar de préstamos privados. Ustedes saben que hay personas que compran propiedades, las arreglan y las revenden, o compran propiedades, las arreglan y se las quedan para renta. Estas personas, casi todo su dinero lo tienen invertido en bienes inmuebles y muy pocas veces tienen liquidez. Entonces, están constantemente buscando fuentes para obtener liquidez para poder adquirir su siguiente oportunidad. Entonces, van con compañías que se dedican a dar préstamos privados. Estos desarrolladores solicitan un préstamo y ofrecen un bien raíz que ya tienen pagado como colateral. Básicamente, les dan el título de propiedad a esas compañías de préstamos privados. Esta compañía de préstamos privados manda un perito evaluador independiente para que verifiquen el valor de la propiedad y entonces les dice, mira, te voy a prestar, vamos a suponer, vamos a simplificar los números, vamos a suponer que la persona determinó que la propiedad vale $100,000. Lo máximo que le van a prestar es entre $50,000 y $70,000, pero se van a quedar respaldados con una propiedad que vale $100,000. Y entonces, este desarrollador le va a estar pagando impuestos mensuales a la compañía de préstamos. Luego vienen personas que dicen, mira, tengo liquidez, no quiero tener el dinero al 0%, se lo prestan a esta compañía de préstamos privados y esta compañía les asigna el colateral que este desarrollador dejó para que respalde su dinero. Y estas compañías de préstamos les están pagando intereses cada mes a estos clientes que tienen la liquidez, ¿no? Entonces el dinero está respaldado por los bienes inmuebles. El monto mínimo es de $10,000, desde ahí se puede invertir. Cada mes les están pagando intereses en la cuenta de banco y el reembolso del dinero se da cuando cumplen el plazo son 6 meses solamente,
o cuando ustedes solicitan el dinero. Solamente tienen que dar 90 días de aviso una vez que hayan cumplido el plazo mínimo. Es decir, si van a necesitar el dinero en el mes 6, en el mes 3 lo piden para que en el mes 6 el dinero esté disponible. Estas son las tasas, es un dinero muy líquido. Les pagan entre el 5 y el 6% dependiendo del monto invertido. Y los proyectos estos de remodelación pueden durar entre 6 hasta 24 meses. A ustedes no les afecta la duración total. Ustedes saben que su plazo son 6 meses. Si lo quieren dejar más tiempo invertido, pueden hacerlo. Mientras esté invertido, van a recibir sus intereses mensuales. Aquí acuérdense, no tienen el tema de impuesto de herencia porque ustedes no son dueños del bien inmueble. Ustedes tienen el bien inmueble respaldando su dinero como colateral. Entonces, no hay tema de impuesto de herencia. La segunda opción es desarrollo residencial. Nosotros nos enfocamos en un desarrollo muy predecible, que son colonias cerradas con seguridad de townhomes en el primer cuadro de la ciudad, con un precio de venta final al público entre 300 y 400 mil dólares, que son el tipo de propiedad más económica que se puede comprar, o sea, propiedades nuevas, más económicas que se pueden comprar en el primer cuadro de la ciudad. Entonces, tienen mucha revolvencia. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, pues los desarrolladores compran terreno, demuelen la propiedad antigua que haya habido ahí, fraccionan y después vienen las personas con liquidez y dicen, mira, yo te ayudo a fondear este proyecto, les dan terrenos, dependiendo del monto que hayan invertido, les dan terrenos que ya tienen el valor del monto invertido. Entonces, desde el día 1, su dinero está protegido. Obviamente, ese terreno no va a ser más que aumentar en valor y cada vez su dinero va a estar más protegido. Segundo nivel de protección que tienen es que obviamente les dan un pagaré en donde el desarrollador les dice, me prestaste este dinero, estoy obligado a pagarte esta tasa. Además les dan como protección también los activos de la empresa constructora y algo que negociaron los abogados que se especializan en litigio en bienes raíces, es una garantía personal de los socios de la constructora. Entonces tienen esos 4 niveles de protección. Una vez que se venden las residencias, se les devuelve el dinero a los clientes. Lo que nosotros negociamos es que a nuestros clientes les garanticen mínimo 12 meses de intereses. Aun y cuando el proyecto, vamos a decir, se terminó en el mes 10, en el mes 10 les pueden devolver su dinero, pero les van a pagar 12 meses de intereses completos. Si el proyecto duró más tiempo, vamos a decir, duró 18 meses, entonces en el mes 18 se les devuelve el capital y pagando los 18 meses de interés. ¿Ok? En este proyecto, el monto mínimo son $50,000. El reembolso se da cuando se venden las residencias. Se les garantizan los 12 meses de intereses y estas son las tasas entre el 8 y el 12% dependiendo del monto invertido. Los proyectos pueden durar entre 12, máximo 24 meses. ¿Ok? Aquí otra vez, no tienen el tema de impuesto de herencia porque tienen el bien inmueble respaldando su dinero, más ustedes no son dueños del bien inmueble. Las siguientes opciones que les voy a mostrar, ahí sí, ya van a ser inversionistas, van a ser dueños de parte del proyecto y ahí sí entra el tema de impuesto de herencia. ¿Ok? Entonces, hay otras opciones en donde el cliente quiere invertir en conjunto con el constructor, pueden hacerlo. Por regular, el constructor pone el 70% del dinero del proyecto, el cliente el 30%. Aquí el mínimo de inversión son $250,000. Los rendimientos no están preestablecidos, van a participar de toda la utilidad que tenga el proyecto. Por lo regular son rendimientos de 2 dígitos, ¿no? Hay otra opción en donde los clientes dicen, mira, yo quiero ser dueño 100% de mi proyecto. Perfecto. Entonces, les armamos un equipo de trabajo en donde tienen un agente de bienes inmuebles, les compra el terreno a su nombre, ellos solamente contratan al constructor para que les desarrolle el proyecto. Podemos ayudarlos inclusive a conseguir financiamiento. Ellos compran el terreno, la utilidad y el riesgo es 100% de ellos. Y los rendimientos también por lo regular están en los 2 dígitos.
Cuando ya estamos hablando de montos mayores, arriba de $1 millón, existen proyectos en parques industriales, en bodegas, en edificios multifamiliares o en proyectos comerciales. Áreas de oportunidad, bueno, nos especializamos en Texas por la estabilidad que ofrece el estado, en Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Como les expliqué, ahorita actualmente los proyectos están en Houston, pero en cualquier momento pueden cambiar a otra ciudad del estado. La experiencia de estos grupos constructores con los que trabajamos, pues tienen que tener una amplia experiencia en todos estos rubros, tienen que por lo menos tener 30 años, algunos de ellos tienen experiencia en Estados Unidos y México, tienen que tener por lo menos $100 millones de transacciones históricas y por lo menos 500 transacciones residenciales o comerciales. Ahora vamos a hablar rápidamente de cómo podemos ayudar a los empresarios. ¿Qué áreas deben de cuidar ustedes, los que son empresarios? Hay 4 áreas principalmente. En el área de los empleados tienen muchas veces la necesidad de retener a empleados clave. Hay maneras de hacerlo. Muchas veces las empresas cuando están en crecimiento no tienen la capacidad de implementar un plan de retiro para todas las personas, pero tienen 2 o 3 ejecutivos clave que les están ayudando a crecer. Hay manera de simular con instrumentos financieros, hay manera de simular un plan de retiro y nada más dárselo discrecionalmente a esas personas, sin violar ninguna ley. Hay manera de hacerlo para que retengan a ese personal que les está ayudando a crecer. Otra área que deben de considerar es el área entre socios, sobre todo si hay varios socios, muchas veces, a veces los socios son amigos cercanos, son familiares, ahí es cuando aún más cuidado se debe de tener. Tiene que haber acuerdos de compra-venta. Estos los implementan los abogados comerciales y deben de considerar lo siguiente. ¿Por qué es importante tener esta planeación? Vamos a suponer que hay 2 socios y uno se encarga de las ventas, otro de la administración y uno de los 2 se enferma o fallece. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la persona que fallece, pues ahora entra, vamos a suponer que eran, la esposa ahora viene a formar parte de ese negocio, no tiene idea de cómo funciona y lo más probable es que el negocio se venga abajo. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Cuando el negocio está creciendo, debe de haber un acuerdo de compra-venta. Vamos a suponer que el negocio vale $1 millón y cada uno tiene una participación del 50%. En este caso, se debe de hacer un acuerdo de compra-venta y se debe de implementar una protección entre socios. De por lo menos, de por lo menos $700,000. ¿Para qué? Para que con $500,000 se compra la parte del negocio del socio que se enfermó o falleció y con los otros $200,000 va y se contrata a una persona con experiencia que venga a reemplazarlo. Y así el negocio continúa sin ningún problema. Entonces, esas son áreas que deben de considerar cuando tienen socios. En el área familiar o individual del empresario, se tiene que, nosotros entendemos que inicialmente, sobre todo cuando el negocio está en crecimiento, muchas veces el empresario nos dice, mira, ahorita todo lo estoy reinvirtiendo en el negocio, no tengo liquidez ahorita para hacer un plan de retiro, un plan de educación, nada, todo lo estoy reinvirtiendo en el negocio. Perfecto, lo entendemos, pero tienen que tener por lo menos protección para que si algo le llega a suceder a ese empresario y su familia va a estar bien, va a estar sólida financieramente y van a poder continuar con su estilo de vida. Una vez que tengan más liquidez, entonces implementaremos las estrategias que se tienen que implementar. Y luego ya cuando el negocio creció mucho y lo van a vender o lo van a transferir a la siguiente generación, se tiene que hacer de la manera correcta. Uno, para minimizar impuestos cuando se va a vender. Hay maneras de, antes de hacer la transacción, estructurarla para invertir el dinero en ciertos instrumentos que les van a minimizar los impuestos, porque si reciben todo el dinero en ese año fiscal, los van a matar los impuestos. Ahora, si van a heredar el negocio, también lo tienen que hacer de la manera correcta. Vamos a suponer que el negocio vale $2 millones y el empresario tiene 2 hijos, uno sí se dedica a la empresa y el otro tiene una profesión completamente diferente.
Por lo regular, lo que piensa este empresario es dejarle la mitad de la empresa a cada hijo. Eso es un error, porque este hijo que sí está involucrado en el negocio dice, oye, mi hermano no está haciendo nada, él es doctor y yo estoy trabajando aquí para darle el 50% de las utilidades. Mejor cierro la empresa, voy, abro otra a mi nombre y me quedo con todas las utilidades. Entonces, y ahí se acabó el esfuerzo del papá, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Al hijo que sí está involucrado en el negocio, se le debe dejar 100% de la empresa. Y al hijo que no está involucrado en el negocio, se le deja una herencia, un seguro de vida por la misma cantidad, por el mismo valor de la empresa. A este hijo se le hereda una empresa que vale $2 millones y a este hijo se le hereda una póliza de $2 millones. Y así él ya irá a invertirla de la manera que quiera. Y este hijo se va a quedar 100% dueño de la empresa, creciéndola, eh, totalmente motivado a hacerlo. Entonces, esas son las áreas que deben de considerar como empresarios. Por último, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con Exfinia? Bueno, nosotros somos independientes, tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Por qué deliberadamente el 65% y por qué no al 100%? Porque solamente trabajamos con empresas que tienen calificaciones A+ para arriba. No trabajamos con empresas chiquitas. Todo el dinero es sumamente transparente, se invierte directamente en las empresas financieras. Nada pasa por nuestras manos. Todo se invierte directamente de la cuenta del cliente a estas empresas. El cliente tiene acceso a su cuenta en línea, recibe sus estados de cuenta, tienen acceso a los números 800 de la empresa. Exfinia es solo el cerebro que les arma el plan financiero para que ellos no tengan que estar hablando a 5 números 800 a ver quién les contesta el teléfono, ¿no? Los clientes no nos compensan directamente, a nosotros nos compensan los proveedores porque nosotros les traemos al cliente y nosotros les damos ese servicio año con año. Además, nosotros, por nuestras licencias, tenemos una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ante todo, tenemos que poner los intereses del cliente. Estamos licenciados, domiciliados ya en Estados Unidos. Y las personas que son extranjeras tienen acceso a exactamente los mismos productos financieros que tienen los residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan y, bueno, no sé si ahorita tengan alguna pregunta en específico que quieran que les contestemos. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, Karina. Sumamente interesante todo lo que nos expusiste. Definitivamente yo creo que en tanto en término empresarial como personal podríamos sacar ventaja de toda la información que nos compartiste. Pues como comentas, ahora iniciamos la etapa de preguntas y respuestas. Si gustan ir anotando sus respuestas sus preguntas en el chat, con gusto Karina las va a empezar a leer. O si gustan levantar la mano, si quieren expresar su pregunta verbalmente. Gracias. Claudia. Sí. Hola, buenas noches, Karina. Muchas gracias por la información. A ver si me dejan hacerme la pregunta. ¿Sabes que hay unos seguros de salud que también tienen aparejada como una cuenta de ahorros que si no usas muchos de los servicios médicos te van a como acreditando dinero? ¿Sabes cómo funciona eso? Sí, te has de estar refiriendo a un HSA, un Health Savings Account. Eso por lo regular son seguros de salud que cuando tienes un alto deducible, por lo regular son a través de las empresas. Cuando tienes un alto deducible, te anexan a ese seguro de salud un HSA, Health Savings Account. Si lo tienen, yo les recomiendo que sí lo maximicen cada año. Creo que son alrededor de un poco más de $7,000 lo que se puede poner por año, porque aun y cuando no lo utilicen este año para gastos médicos,
lo pueden utilizar en años futuros o lo pueden tener invertido y ese dinero puede ir creciendo. Casi estoy segura que su empresa siempre les ofrece opciones para invertir ese dinero en fondos mutuos o en lo que quieran, crece y ese dinero es antes de impuestos, entonces va a crecer libre de impuestos. Si lo utilizan para gastos médicos, lo van a poder retirar libre de impuestos. Entonces, si lo tienen, sáquenle provecho, maximícenlo cada año. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Aquí preguntan cuál es la estrategia para cuando los hijos van a la universidad. Existen varias opciones. Hay planes que se llaman planes 529, que esos planes, la limitación que tienen es que ese dinero solamente se puede utilizar para educación y está en riesgo de mercado. Si al final tu hijo se saca una beca, o sea, ese dinero se tiene que usar para educación. Si no lo utilizas para educación, ese dinero va a pagar impuestos, ¿no? Entonces, hay otras opciones. Y además que, no sé si están familiarizados con el proceso de FAFSA, que es la institución financiera del gobierno que les revisa todos los estados financieros para ver su situación financiera y ver para qué califica o no su hijo o su hija. En el momento en que ven planes 529, pues dicen, bueno, este niño o esta niña ya tiene dinero para educación, entonces vámonos al niño siguiente que no tiene medios, ¿no? No tiene todavía un ahorro. No me parece justo porque, pues, ¿qué tal si los dos niños tienen las mismas atributos, los mismos talentos, las mismas calificaciones? Hay otras maneras de invertir a través de un instrumento que se llama el 7702C. Tiene las mismas ventajas fiscales que el 529. El dinero crece libre de impuestos, lo pueden retirar libre de impuestos. Y además, ese dinero lo pueden ahorrar para educación o para lo que quieran, para el retiro o lo que ustedes gusten. Y cuando FAFSA los está analizando, no lo ven como dinero para educación solamente. Entonces no ponen a su hijo en desventaja. Y además ese dinero está protegido de cualquier caída de mercado. Entonces, yo de manera personal en ese instrumento ahorré para la educación de mis hijos. No he tenido que utilizarlo, entonces ese dinero ahí sigue creciendo para el fin que quiera yo en el futuro. Entonces me da mucho más flexibilidad. Si alguien más tiene la mano levantada. Hola, Karina, soy Mari Carmen. ¿Cómo estás? Gracias por la información, muy interesante. Gracias. Oye, una pregunta respecto a las inversiones privadas o préstamos privados, algo así comentaste. Ajá. Mi pregunta sería, si tú inviertes en ese tipo de inversiones, tu capital no corre ningún riesgo, ¿verdad? Está respaldado por bienes inmuebles. No hay nada, o sea, la persona que te diga nada tiene riesgo, no es cierto. Todo tiene algún tipo de riesgo, pero es un riesgo medido. O sea, tener el dinero debajo del colchón tiene un riesgo. Tener el dinero en el banco tiene el riesgo de que se te está encogiendo por devaluación, ¿no? Por inflación, no devaluación. Pero el riesgo es muy medido. Te digo, todo está respaldado por bienes inmuebles. Estás súper protegido porque acuérdate que el préstamo es solamente el 50 al 70% del valor de la propiedad que te están dejando como respaldo. Te están pagando los intereses mensuales, entonces la verdad es que es un riesgo muy, muy medido, la verdad. Ok, Son rendimientos fijos, preestablecidos, sin volatilidad de mercado. muy bien, gracias. De nada. Mara. Hola Karina, buenas noches y muchas gracias por toda la información. Tengo un par de preguntas. La primera es, cuando uno desea acceder a lo de inversionista, tiene que ir anclado. Yo no estoy en Estados Unidos, estoy por fuera, pero solamente es para ciertos países que pueden acceder a cierto tipo de visa, ¿verdad? ¿Te refieres a las inversiones en bienes raíces? Correcto, pero ya no parcialmente, sino puede ser como en proyecto mayoritario o proyecto individual, Se puede. personalizado, perdón.
sí lo puedes hacer sin ningún problema, nada más que tenemos que hacer la planeación para el tema de impuesto de herencia, porque al ser extranjera solamente puedes heredar $60,000 libres de impuestos. Entonces, sí, por supuesto que lo puedes hacer sin ningún problema, nada más que hay que hacer la planeación para el impuesto de herencia. Es todo. Ok. Segunda pregunta que tengo, en base a lo que es educación para los hijos, a la planeación, ¿esa también se la puede hacer desde fuera de Estados Unidos o ya tiene que tener número social o algún tipo de residencia en Estados Unidos? Excelente pregunta. Sí se puede hacer sin ningún problema. Lo único que tienes que tener son dos cosas. Una, visa de turista para poder venir a Estados Unidos, porque los documentos se tienen que firmar aquí. Y dos, tienes que tener una cuenta de banco en Estados Unidos. Y eso nosotros te podemos ayudar a abrirla. Te podemos poner en contacto con ejecutivos de cuenta de bancos que se especializan en abrir cuentas para extranjeros y te lo pueden abrir inclusive de manera remota, porque nada se puede fondear desde el extranjero. Ese es el único requisito. Cuando tú quieres hacer alguna cuenta, algún tipo de inversión, el dinero se tiene que transferir de tu cuenta de banco de tu país a tu cuenta de banco en Estados Unidos y desde ahí se fondea lo que tú quieras fondear. Y sí, Clarísimo. sí puedes hacer plan de educación para tus hijos. Lo único que tienes que venir a firmar los documentos aquí a Estados Unidos, es todo. Clarísimo. ¿Y la edad de los chicos o de los niños tiene algún rango para poder ir haciendo esa planeación? ¿Un tope? Desde el día que nacen lo puedes empezar a planear. Gracias, Karina. De nada, a la orden. Mara. Hola, ¿qué tal? Gracias, Karina. Ya me tocó. Ay, perdón, alguien más tenía pregunta. La mía es muy rápida. Dime. Para las inversiones, cuando uno invierte, Karina, decías que empieza a recibir la mensualidad de los intereses. ¿Ese dinero es un ingreso directo? O sea, se convierte en una 1099 al final del año. Son intereses, es una INT de intereses. Es como si tuvieras el dinero exactamente igual que en el banco o un CD, nada más que en el banco, en un CD vas a tener intereses mucho más pequeños. Es exactamente lo mismo. Vas a recibir al final bueno, no al final del año, al inicio del siguiente año. Vamos a suponer que tuviste la inversión durante el 2024. En enero, febrero del 2025 vas a recibir la forma 1098 INT, en donde se reportan todos los intereses que recibiste y eso lo vas a anexar a tu declaración anual. Perfecto, muchas gracias, Karina. Y de nada, Mara. Y los que son extranjeros no pagan impuestos por eso, porque no tienen un domicilio fiscal aquí en Estados Unidos. Entonces, no tienen que pagar ese impuesto porque su cuenta de banco está dada de alta como extranjeros. Y aquí en Estados Unidos no tienen que pagar impuestos. Si ya se llevan su dinero a su país, entonces lo tienen que ver con su contador local, cómo lo van a declarar ahí en su país. Pero aquí en Estados Unidos no tienen que pagar impuestos. Tengo una pregunta. ¿Qué recomendación en términos generales darías? A lo mejor cada caso es obviamente particular, pero en términos generales, en mi caso, por ejemplo, tengo 16, 17 años trabajando en Estados Unidos. Esta es mi tercera empresa donde yo trabajo. Las dos anteriores, el 401k se quedó donde estaba con aquella empresa y siguen estando ahí y obviamente pues, generando, ¿no? La recomendación es moverlos a un IRA o de qué depende tomar la decisión si se quedan ahí o se tienen que mover. Yo te recomendaría moverlos por varias razones. Primero, la administración de un 401k por lo regular es costosa. Cuando tú trabajas para esa empresa, tú no lo sientes porque la empresa por lo regular paga la mayoría de esos costos. Lo subsidia. Pero cuando tú no trabajas para esa empresa, tú estás pagando todos esos costos. Nadie está monitoreando esa inversión. No importa si el dinero sube o baja, a ti te están cobrando un porcentaje del valor de ese portafolio.
Entonces, hay maneras en donde tú puedes hacer un rollover, no retirarlo, porque si lo retiras pagas impuestos y pagas penalidad si no tienes todavía 59 años y medio. Entonces, se puede hacer un rollover, pasar de una cuenta de retiro a otra cuenta de retiro. No hay evento fiscal, ¿ok? No hay penalidad, no hay nada. Simplemente la estás moviendo de una cuenta de retiro a otra. Y la puedes mover a otra cuenta en donde el capital esté protegido, vas a diversificar, vas a participar de las alzas, no de las bajas, y no te va a costar nada manejar la cuenta. Entonces, eso es mucho más eficiente y diversificas, porque si es en el 401k actual, obviamente sigues contribuyendo, te conviene seguir contribuyendo si estás teniendo un match. Yo siempre les recomiendo a las personas, por lo menos, contribuyan lo necesario para maximizar ese match. Si la empresa les hace una contribución del 3, 5, 7%, ustedes contribuyan eso, porque ya ahí están duplicando el dinero. Si cada mes que ustedes no maximizan esa contribución de la empresa, es dinero que están dejando en la mesa, ¿ok? Y otra cosa que les recomiendo es siempre pregunten si tienen acceso a un Roth 401k, R-O-T-H. Un Roth 401k, acuérdense que está en la categoría, en la tercera categoría de los impuestos preferenciales. Ese dinero, como ya pagó impuestos, crece libre de impuestos y lo pueden retirar libre de impuestos. Entonces, les conviene mucho más el Roth ahí. Entonces, ustedes hagan su contribución, lo que ustedes vayan a poner, si van a poner el 5, 7, el porcentaje que les esté contribuyendo a la empresa, pónganlo en un Roth. La contribución de la empresa siempre va a ser en una cuenta tradicional porque ellos quieren tomar la deducción. ¿Ok? Entonces, para contestar tu pregunta, Jesús, con todo gusto te podemos ayudar a hacer esos rollovers para que no dejes esos 401ks abandonados. Muchas personas lo que hacen, hacer el rollover al nuevo 401k de la nueva empresa en donde están. Y a veces eso no es lo más conveniente porque están poniendo todos los huevos en la misma canasta, porque tienen todo en riesgo de mercado y todo en las mismas inversiones. Entonces, es importante diversificar en diferentes inversiones y con el capital protegido. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Qué pena, yo nuevamente, Karina. Sí. Sobre los seguros de salud, en algún momento, no hoy, sino en algún video, yo te escuché que habían unos seguros que podían ser heredables. No sé si entendí mal. Y la otra es, ¿cómo podemos canalizar ya una ayuda personalizada? Por favor, gracias. Sí, Samara, los que son heredables son los seguros de vida, no los seguros de salud. Los seguros de vida, sí, todo lo que haya en ese seguro de vida se hereda 100% libre de impuestos. No importa si vives en Estados Unidos, si vives en el extranjero, todos los seguros de vida se heredan libre de impuestos. Ok. Con todo gusto, para tener una sesión individual, y eso les iba a comentar, si quieren, con todo gusto podemos tener una sesión 1 a 1. Contáctense con la oficina o por correo electrónico. Aquí está mi información de contacto y con todo gusto podemos contestar preguntas específicas. Lo que preguntaban aquí, ¿qué puedo hacer si no cuento con tanto capital? Hay maneras, hay planes de ahorro que se pueden hacer ahorrando $150 al mes, $200 al mes, $300 al mes, el monto que quieras. Y tienes flexibilidad. De acuerdo a la capacidad de ahorro de la persona, obviamente hacemos una serie de preguntas, vemos cómo está su fondo de emergencia, si tienen deudas, etcétera, pero vemos cuál es su capacidad de ahorro y vemos una capacidad mínima y una capacidad máxima de ahorro, y entonces, de acuerdo a ese mínimo y ese máximo, desarrollamos un plan de acuerdo a sus necesidades.
y puedes empezar a ahorrar. No necesitas tener un capital ya acumulado. Pueden empezar a ahorrar mes a mes. Nunca debemos de menospreciar lo que 100, 200, 300 dólares o más pueden hacer. Si lo ahorramos mes a mes, por años, se puede lograr muchísimo. Algo muy importante que no mencioné es la importancia de tener un presupuesto. Muchas veces no nos damos cuenta que existen gastos hormiga y que se están yendo de repente 100, 200, 300, 500, 800 dólares que las personas piensan que no tienen capacidad de ahorro y está ahí. A veces hemos visto presupuestos que están pagando hasta 3 membresías de gimnasio y a ninguna van. Y las personas ya ni se acordaban porque lo tienen en autopago. Es muy importante que tengan un presupuesto. Contáctenos, con todo gusto les podemos mandar de manera gratuita un formato para que lleven un presupuesto. Y ahí inmediatamente nos podemos dar cuenta si hay gastos que se pudieran optimizar. Nosotros hemos visto tantos presupuestos, al verlo inmediatamente te puedo decir, ¿sabes qué? Estás pagando mucho de cable, estás gastando mucho de celular, estás pagando mucho de seguro de auto, o sea, cotízalo por otros lados. Es muy fácil encontrar fugas. También es importante que sepan cuáles son los gastos necesarios de los no necesarios. Muchas veces las personas me dicen, yo quiero hacer un ahorro, pero es que no me queda dinero al final del mes. Digo, a ver, enséñame tu presupuesto. Y cuando se dan cuenta de lo que se están gastando en restaurantes, en ropa, en viajes, en donaciones, en clases privadas, o sea, todas esas son gastos no necesarios. Ahí está su capacidad de ahorro. Es nada más ver qué tanto dinero de esa categoría quieren destinar a su ahorro. En la vida siempre debemos de tener un balance y el balance en finanzas es un presupuesto. No podemos todo ahorrarlo para un futuro porque no sabemos si vamos a llegar a él. Pero no podemos estar gaste. ¿Qué tal si somos de las personas bendecidas que vivimos hasta los 95 años de edad? Tenemos que tener un presupuesto y tenemos que ser organizados y saber que si viene el verano y vamos a tener unas vacaciones y nos vamos a gastar algo de dinero en esas vacaciones, bueno, tenemos que restringirnos los meses anteriores para ir ahorrando para tener para esas vacaciones. Pero ustedes siempre se deben de poner primero, al inicio de la fila. Lo que nunca debe de ser negociable es el ahorro. Lo primero que sucede de manera automática es cuando entra el dinero a la chequera es el ahorro. Después se pagan las cuentas. Y si queda dinero, se gasta. Lo que se ajusta es el gasto, no el ahorro. La mayoría de la gente está en problemas financieros porque hacen exactamente lo opuesto. Pagan las cuentas, gastan y si queda dinero, ahorran. Se están poniendo ahí al final de la fila ustedes. Cada vez que vayan a hacer un gasto, deben de preguntarse, ¿realmente necesito esto? ¿Qué fondo de retiro estoy apoyando? ¿Mi fondo de retiro o del dueño del restaurante o del dueño de la tienda de ropa? Entonces, siempre deben de ponerse en prioridad y tener un balance. Por supuesto que debemos de disfrutar en el presente todo lo que trabajamos, pero también tenemos que prepararnos para el futuro, cuando ya no podamos trabajar tan arduamente. Todos envejecemos. Entonces, tenemos que prepararnos para ese futuro. Entonces, con todo gusto, tenemos esta herramienta para que puedan hacer su presupuesto. Contacten a la oficina y con todo gusto les mandan por correo electrónico ese formato para que organicen su presupuesto. A ver, ¿qué otras preguntas hay aquí? ¿Qué capital recomiendo para empezar a invertir? Lo que tengan, o sea,
El chiste es empezar y empezar lo más rápido posible, porque el tiempo es el mayor activo que tenemos y es el único activo que jamás podemos recuperar. Entonces, empiecen con lo que puedan. Acuérdense que el ahorro es como un músculo. Es el músculo del ahorro. Ustedes no se van a ir mañana al gimnasio por primera vez y van a tratar de levantar 500 libras. No pueden. Se van a romper algo. Todo empieza poco a poco. Empiezan con poco peso y después más y más y más. Es lo mismo el ahorro. Se empieza con lo que se puede ahorita. Cuando empiezan a ver resultados, van a estar más motivados para organizarse y empezar a ahorrar más y más y más. Entonces, sí, mientras más pronto empiecen, mejor. Me pregunta aquí Yesenia, ¿y esa estrategia de ahorro la podemos implementar con ustedes? Sí, con todo gusto. Nosotros les podemos ayudar a implementar esas estrategias. ¿Qué opino de los high yield savings? Muy buenos. Hay bancos, si quieren, por ejemplo, para su fondo de emergencia, que yo recomiendo tener por lo menos 3 meses de fondo de emergencia en el banco. Por lo menos. ¿Ok? Todo depende de si tienen un salario fijo o si son empresarios. Si son empresarios, se necesitan 6 a 12 meses de fondo de emergencia. Pero yo recomiendo tener en los high yield savings, existen bancos en línea que no tienen sucursales, no tienen el costo de sucursales. Si ustedes no tienen la necesidad de tener una sucursal a la cual hacer trámites, hay bancos en línea como Ali Bank, ALLY, o SoFiBank, SOFI. Son bancos en línea que tienen esos high yield savings muy interesantes. Ahorita están alrededor del 4%. Obviamente esas tasas van a empezar a bajar conforme las tasas empiecen a ajustar, que se espera que se empiecen a ajustar las tasas en la segunda mitad de este año. Si todo va bien, ¿no? Si la inflación se mantiene controlada. Pero claro, tengan ahí ese fondo de emergencia en esos high yield savings y luego ya, si quieren tener fondo de emergencia adicional, lo podemos tener en esas inversiones en bienes raíces a corto plazo. Acuérdense que el dinero está ahí disponible en 90 días. Entonces, si tienen 3 meses en el banco, en esos high yield savings, luego otros 3 meses en estas inversiones en donde el dinero está disponible en los siguientes 90 días, ahí está otra parte del fondo de emergencia y lo demás ya lo podemos invertir en otras cosas que les den mayor rendimiento. Mira, aquí ahorita está comentando Claudia que American Express está dando el 4.35, sí. Entonces, la verdad es que sí son muy buena opción. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Si tienen preguntas adicionales, por favor, díganos. Y si no, con todo gusto podemos hacer una reunión 1 a 1 y podemos contestar preguntas específicas que tengan. ¿Mara? Si me permiten rápido, Lupita, solo quiero agradecerle a Karina por su tiempo. Toda la información que nos dio es sumamente valiosa. Y lo que nos preguntamos muchos cuando vemos que alguien nos habla de una planeación financiera es, bueno, ¿y esta persona quién es? O la acabo de conocer, o esta compañía quién es, no se va a desaparecer el día de mañana y va a ser una estafa. Bueno, yo tengo por lo menos 15 años de conocer a Karina. Ha sido miembro de la asociación Exatec Houston, ha apoyado mucho a la asociación y pues lleva todos estos años hablándonos de planeación financiera. Karina no es una persona que el día de mañana se va a desaparecer, porque yo sé que todos en la mente tenemos esa pregunta cuando nos hablan de este tema o vemos estas compañías que nos dicen, dame tu dinero y voy a hacer maravillas. Karina, muchas gracias y la información de Karina está en la pantalla para quien guste contactarla. Es todo, Lupita, perdón por la Gracias. interrupción. No, gracias, Mara. Y cabe mencionar esto. Gracias por lo que mencionas, Mara, pero vamos a suponer que a mí mañana me atropella un camión.
¿ok? O sea, hay todo un equipo detrás de Exfinia, pero recuerden que su dinero no lo tenemos nosotros. Su dinero lo tienen instituciones financieras que tienen más de 100 años de existir. Entonces, su dinero va a estar ahí, ustedes van a tener acceso a su cuenta. Entonces, o sea, no se preocupen por eso. O sea, lo importante es que tomen el paso inicial para hacer una planeación y empezar a tomar las decisiones correctas para su futuro financiero. Recuerden, si algo les quede de toda esta información que se dio, porque yo sé que fue mucha, recuerden, el tiempo es el mayor activo que cualquiera de nosotros tiene y es el único activo que jamás vamos a poder recuperar. Así que tomen acción lo más pronto que puedan. Estamos a la orden. Para los que preguntaron cómo podemos hacer una reunión 1 a 1, ahí está el teléfono de la oficina en pantalla, el 281-940-3300, y ahí está el email info@exfinia.com, y ahí mis asistentes con todo gusto les ayudan a coordinar una videoconferencia y estamos a la orden. ¿Okay? Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos aquí para ayudarlos. Lo que necesiten, estamos a la orden. Karina, Gracias. pues ya nada más te interrumpo para agradecerte de nuevo por toda la información. En Exatec Houston estamos sumamente comprometidos en apoyar el negocio de nuestros Exatecs, a desarrollarse, a darlos a conocer tanto en Houston como con las asociaciones Exatecs hermanas, como con otras asociaciones comerciales dentro de nuestra comunidad en Houston, en Texas. Y pues confiamos haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias de nuevo y pues nos vemos en el próximo webinar de abril. Un abrazo y buenas noches. Gracias. Bye. Nos podrían, ya creo que, ayudar con si alguien me escucha, nos podrían ayudar con la grabación de este webinar. Muchas gracias. Oh, sí, la puedes encontrar en nuestra página de YouTube de Exatec Houston. Perfecto. ¿Cómo te Ahí agradezco? la vamos a subir en al menos unas 24 horas. Perfecto, excelente y muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.